Toda palabra de Dios, hermanos y hermanas, llena el corazón de alegría a los que queremos seguir a Jesús. Y llena el corazón de alegría y esperanza porque el Evangelio es buena noticia. El texto de hoy, precisamente, refleja uno de los fundamentos más grandes de la vida del creyente. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo Jesús pudo aguantar la presión social y política en los 3 años de ministerio que tuvo? Jesús vivió 30 años, se supone que tranquilos, en su casa en Nazaret trabajando. Y el primer día, después de su bautismo, que se fue a predicar, en el primer día ya querían matarlo. ¿Recuerdan cuando predicó en la sinagoga? Un evangelista nos dice que ya empezaron a hacer sus cábalas para matarlo, y otro nos habla de Nazaret, de la sinagoga de su pueblo, que lo llevaron a un acantilado para tirarlo. ¿Cómo pudo Jesús aguantar la presión política, social, la presión de los grupos de su tiempo que desde el principio le acosaron, desde el principio le persiguieron y desde el principio pretendían matarlo? Hay que pensar las cosas. Jesús era un hombre como nosotros. La única diferencia entre él y nosotros es que él no tenía pecado, pero él sufría igual que nosotros y todas las consecuencias de las presiones psicológicas también las tenía. ¿Qué fue lo que le permitió ir hasta el final? Él no vino al mundo para que lo mataran, ni para que lo crucificaran. Él vino para anunciar una buena noticia, no una mala noticia. Una buena noticia a los pobres, una buena noticia a los que estaban solos, una buena noticia a las mujeres que estaban entonces y ahora oprimidas. Y como respuesta a su buena noticia, lo que recibió fue calumnias, insultos, persecución, amenazas de muerte, y al final lo asesinaron. Hay un secreto. Hay un secreto a voces, evidentemente, porque para Jesús no hay nada secreto con respecto a nosotros. Hay un secreto que fue lo que le permitió a Jesús superar todos los momentos más duros y llegar hasta el final. Y es el mismo secreto que a los cristianos nos permite ser cristianos, y más en San Roque, un pueblo que no hay cristianos apenas, al revés, contra la Iglesia, contra Cristo, contra el bien, contra los valores. Difícil es ser cristiano en el mundo, pero San Roque es un ejemplo de donde es muy difícil ser cristiano. Cuando lo diga el secreto dirán, claro, Jesús vivió la confianza. Jesús confió profundamente en su Padre. Jesús se puso en manos absolutamente del Padre que le amaba y que nunca lo abandonaba. Y ese fue el único secreto. Que si era un hombre fuerte, un hombre con un carácter, no sé, puede ser que sí. Pero lo que permitió que Jesús se mantuviera íntegro, lo que permitió que Jesús fuera hasta el final sin mirar para atrás ni una sola vez, fue la confianza absoluta que tenía en su Padre. Por eso, la lectura de hoy es precisamente una parábola de la confianza. Ustedes saben, lo hemos dicho muchas veces en la misa, que cuando sale una barca en los textos evangélicos, la barca significa la Iglesia. Y el mar, o el lago, para aquel entonces era el lugar del peligro, de la incertidumbre. Era el lugar en que no se sabía qué podía pasar. El mar era un mundo desconocido. Por eso siempre que en la Biblia se habla de peligro, de incertidumbre, de inseguridad, se habla del mar.
Yo no sé ustedes, no creo que ninguno de ustedes haya estado nunca en una tormenta marina o de un lago. Puede ser que sí, porque los arroyos, tormentas por aquí no tienen. Pues no hay nada más horroroso, les puedo asegurar que le da miedo al más pintado, porque cuando el mar se pone bravo, aquello no hay quien lo pare. Cuando hay olas altas, cuando te mojan, cuando parece que la barca va a girar, que te vas a caer dentro del agua, por mucho que sepas nadar, te asusta. Y esos pescadores, los discípulos de Jesús, acostumbrados, muchos de ellos, otros no, pero muchos acostumbrados al mar, acostumbrados a las tormentas, tienen miedo, se asustan y recurren enseguida a Jesús. Dice el Evangelio que Jesús dormía en la popa. Yo lo dudo muchísimo que durante una tormenta, y más en las frágiles barcas de pescadores, Jesús estuviera durmiendo. Pero bueno, yo pienso que se hacía el dormido, a ver cómo reaccionaban sus discípulos. Jesús, oye, ¿quieres que nos ahoguemos? ¿Qué estás haciendo dormido? ¿No te preocupamos? El miedo nos lleva a eso, a la desconfianza. Estamos en un momento de la historia, esa terrible enfermedad que hay en todo el mundo, en nuestro país, en nuestro pueblo, esa enfermedad que ha traído tanto dolor a tantas familias, familias que se han arruinado económicamente, familias que han quedado vacías de miembros, dolor, soledad, miedo. Un miedo que surge muchas veces precisamente de esa no fiarse de Dios. Hoy el mensaje es para todos nosotros, para decirnos, no te preocupes. No te preocupes en el sentido de que confía que a pesar de todo el mal que te rodea, a pesar del mal que hay, que la gran pandemia, no solamente la pandemia del COVID, sino esta pandemia que mata más que el COVID, que es la corrupción, que no se habla de ella. Y hay muchos más muertos en Paraguay a causa de la corrupción de la mafia colorada que a causa del COVID. No te preocupes. El Señor no va a quitar la enfermedad. Eso dice, recemos para que Dios quite. No, Dios no va a hacer eso. Dios no interviene en la naturaleza, rompiendo las leyes de la naturaleza. Dios no nos trata como criaturas, nos dice que somos nosotros los que hemos de trabajar para que esta enfermedad desaparezca. Nos dio la capacidad de inventar las vacunas, nos dio la capacidad de comprender que solamente con las máscaras, el alejamiento y la limpieza podremos espantar a esta enfermedad. Pero Él está a nuestro lado, pase lo que pase, dándonos el coraje siempre para enfrentar cualquier situación de nuestra historia. Y hay situaciones duras, ¿verdad, Herminia? Hay situaciones muy duras en la vida de cada uno. Situaciones que parece que no voy a salir nunca de ese agujero, que nunca se va a acabar. Es cuando gritamos, Señor, ¿pero tú quieres que me ahogue? Y la respuesta de Jesús, mira, dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? No estoy yo con ustedes. No estoy yo siempre con ustedes. No me comprometí a estar a su lado siempre. Lucha, pon de ti todo lo que puedas, trabaja por un mundo mejor, no te desentiendas del hermano, no te desentiendas de tu iglesia, no desaparezcas, trabaja por el amor, no te vendas a los politiqueros, no votes al más corrupto y sinvergüenza porque te da 100.000 guaraníes, no hagas esas cosas, que eso te aleja de mí. Mantente firme, porque yo te doy mi tranquilidad. Mi yugo es llevadero. Yo soy manso y humilde de corazón, y tú puedes serlo también. Ten confianza,
sigue adelante, ponte en las manos del Padre. Él nunca defrauda, nunca, pero nunca. Y Él siempre escucha la voz de los que gritan justicia. Nunca tapa sus oídos ante el clamor del pobre, del que sufre, del que necesita. ¿Saben ustedes? Sí, porque lo he dicho muchas veces, pero no me cansaré de repetirlo. ¿Qué es lo contrario de la fe? ¿Lo sabes, Vanessa? No te acuerdas ahora, ¿verdad? Ay, Señor, tendré que darte clases particulares. ¿Saben qué es lo contrario de la fe? El miedo. No es el ateísmo. Hay mucha gente que se piensa que lo contrario de la fe es el que no tiene fe. No. Lo contrario de la fe es el miedo. Porque solo tiene miedo que no confía. ¿Y qué es la fe? ¿Creer en lo que no vemos? No. También el diablo cree en esas cosas. La fe es confianza. Por eso la fe cura. La fe salva. La fe nos mantiene firmes. La fe mantiene la iglesia, la comunidad, la Eucaristía. ¿Por qué quién no viene a misa? No viene a misa los que no tienen fe. ¿Quiénes están lejos de la iglesia? Los que no tienen fe. ¿Quiénes desfallecen? Los que no tienen fe. No quiere decir que no tengamos momentos de subida y de bajada, que el más pintado las tiene. Hay momentos en que todos desfallecemos. Todos. Yo he tenido momentos muy serios en este pueblo debido a las persecuciones y las calumnias de los politiqueros que ahora se presentan a las elecciones para hacer recutu. Pero a pesar de las bajadas y las subidas, esa fe nos mantiene fuertes desde el amor. No voy a alargarme mucho más porque creo que está muy claro el mensaje de hoy. Pero sí quiero contar esa fábula que la he contado ya, los que ya la saben que no se aburran, pero pienso que es muy gráfico. Yo cuando la leí hace años me llegó muy profundo, a ver si la cuento bien. Había un señor que cada mañana le gustaba ir a caminar por la playa y todos los días iba a hacer su caminata hacia la playa y, curiosamente, cuando caminaba en la arena quedaban 4 huellas, no las 2 de sus pies, sino 2 pies más. Y caminaba y notaba como a su lado había 2 pies más que iban caminando con él, y él sabía que era Jesús que le acompañaba. Y volvía cada día, y cada día las huellas estaban al lado de las suyas. Y eso le consolaba y le animaba. Un día tuvo un problema muy grande en su vida. Un problema casi de muerte. Pero no dejaba de ir a la playa. Y ese día que tuvo ese problema tan grande, resulta que solamente estaban sus huellas, que no había ninguna más. 2 huellas nada más. Y él se preocupó y volvió al día siguiente y solamente había 2 huellas. No había ninguna más. Y se enfadó y volvió al día siguiente y otra vez. Mientras él tenía tantos problemas, en lugar de sentir a Jesús a su lado, solamente salían sus huellas. Y tan enfadado estaba que un día se detuvo, miró hacia un lado y dijo: ¿ahora me dejas? ¿Ahora que te necesito, te vas de mi lado? ¿Ahora que tengo esos problemas? Y Jesús le escuchó y se apareció a él y le dijo: ¿pero qué dices? Sí, tú ahora me abandonas, siempre estás conmigo cuando las cosas van bien, y ahora que yo tengo un problema me dejas solo. No veo tus huellas en el camino. Y Jesús, con todo el amor que tiene él, le dice: espera, vamos a ver. Esas huellas que tú veías eran las mías. Yo te llevaba encima de mí. Ese es Jesús. El que siempre nos lleva, nos acompaña, está a nuestro lado.
en el que siempre podemos confiar por las tormentas que haya en nuestra vida, en nuestra historia, en la iglesia, que siempre hay tormentas. Ese es Jesús. El que dice, ¿por qué dudas, hombre, mujer de poca fe? ¿No te dije un día que yo estaré contigo hasta el fin? ¿No te dije que eras mi amigo y que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por su amigo? ¿No te dije que si confías verás a Dios? Hermanos y hermanas, que nuestra vida sea una parábola de confianza. Que quien nos mire a nosotros, quien te mire a vos, a mí, vea a alguien, no inteligente, no Superman, no uno que nunca se equivoca, no, que vea en nosotros un hombre o una mujer que confía y que con esa confianza va adelante, dando su vida y dando vida, protegiendo la vida y haciendo de nuestro mundo un mundo más justo, más solidario, más fraterno. Que así sea.